Hola a todos, soy el biólogo Roger Gabriel Espejel González, especialista en acuicultura y candidato a doctor en gestión ambiental. Hace mucho tiempo comencé en la acuicultura y detecté varios requerimientos que necesitaba en ese tiempo y no estaban al alcance, por lo que nace el proyecto Ecosustenta. Este proyecto fue diseñado para apoyar a pequeños y medianos productores en la gestión eficiente de sus sistemas acuícolas, especialmente en lo relacionado al cultivo, alimentación, mediciones de parámetros técnicos, monitoreo del agua, entre otras cosas. Ecosustenta nació con una respuesta a una necesidad concreta. Muchos productores enfrentan retos con el costo del alimento, el desperdicio y la falta de herramientas accesibles para optimizar sus prácticas diarias. La iniciativa combina conocimientos técnicos sobre la acuacultura con herramientas digitales como Excel e inteligencia artificial para ofrecer soluciones prácticas y de bajo costo. En nuestro sitio web vas a encontrar recursos descargables, plantillas de Excel, tutoriales y además podrás interactuar con contenido actualizado que te ayudará a tomar mejores decisiones productivas y sostenibles. Ecosustenta en Moodle es una plataforma pensada para facilitar la vida en el campo, sin necesidad de ser un experto en tecnología. Esta plataforma la puede usted ver en su teléfono celular, en alguna tableta, en computadora. Nosotros creamos el curso de engorda de mojarra tilapia en el 2017 y ha ido creciendo con módulos de acuerdo a las necesidades. Este curso gratuito al que usted está tomando y que en este segundo módulo le comento lo siguiente. Este módulo es para que usted identifique las herramientas necesarias para poder continuar con el monitoreo de sus peces utilizando las herramientas digitales, herramientas de inteligencia artificial y la pueda aplicar. En el 2017 innovamos con el curso 100% en línea y esta es una oportunidad para que usted conozca nuestra plataforma. Espero pueda compartir el curso a demás compañeros. Gracias. Uno de los principales problemas en los sistemas de cultivo de tilapia es el desperdicio de alimento. Esto no solo representa una pérdida económica, sino que también genera problemas ambientales al afectar la calidad del agua. Con Ecosustenta proponemos una solución basada en inteligencia artificial que no requiere de programas costosos ni sistemas complejos. Usando herramientas gratuitas o accesibles como Excel y con el apoyo de asistentes de inteligencia artificial como Copilot o ChatGPT, podemos predecir la cantidad exacta de alimento que deben consumir los peces, ajustar las raciones de forma dinámica y generar alertas cuando las condiciones cambien. Esto significa que con solo una computadora y conexión a Internet, cualquier productor puede automatizar tareas críticas y reducir el margen de error significativamente. Pero también significa que usted, productor, debe llevar su base de datos al día. Las tomas de muestras serán manuales. Usted deberá llevar el registro de biometrías de sus peces, tallas, crecimiento, biomasa, las variables en el agua, niveles de saturación, pH, nitritos, nitratos o los totales amoniacales. En esta presentación abordaremos varios temas claves para mejorar la eficiencia alimentaria. Primero hablaremos sobre los factores que influyen en el consumo de alimento de la tilapia, como la edad, el peso, la temperatura del agua, el nivel del oxígeno disuelto. Estos factores no solamente afectarán cuando comen los peces, sino también su crecimiento y su salud en general. Luego les mostraremos cómo podrá usar una tabla de Excel para llevar el control de la alimentación diaria.
para organizar los datos de forma lógica y aplicar fórmulas que te ayudan a calcular las cantidades necesarias de alimento en cada etapa del ciclo del cultivo. Al final entenderá cómo una herramienta tan común como Excel puede convertirse en tu mejor aliado para una alimentación correcta en tus tilapias. La alimentación de la tilapia no es algo estático, está influido por múltiples factores que debemos entender bien si queremos optimizar la producción. La edad y el peso del pez son quizás los más evidentes, pero conforme el pez crece, su requerimiento calórico cambia. Pero también entran en juego variables del entorno como la temperatura del agua, que afecta directamente el metabolismo y el oxígeno disuelto. Esto influye en la capacidad de los peces para digerir y aprovechar su alimento. Estos elementos están interconectados. Por ejemplo, en días calurosos, los peces pueden consumir más alimento si el oxígeno es suficiente. Pero si baja el oxígeno, el riesgo de estrés aumenta y la alimentación debe ser ajustada. Si se queda alimento en el agua, entonces vamos a tener otro problema de saturación de sólidos en suspensión, lo que nos va a generar totales amoniacales altos y nos va a producir una baja alimentación en peces y vamos a seguir desperdiciando alimentos y se va a hacer un ciclo en donde pues el pez no crecerá o terminará por morirse. Por eso necesitamos un sistema flexible capaz que se adapte constantemente a las condiciones reales del estanque. La edad y el peso de las tilapias son fundamentales para determinar cuánto y cuántas veces al día debe alimentarse. Durante las primeras semanas de vida, los alevines requerirán alimentos muy ricos en proteínas, en proporciones pequeñas pero frecuentes. Para sostener un ritmo de crecimiento acelerado, a medida que maduran, sus necesidades cambian y se pueden reducir la frecuencia, pero aumentar la cantidad según su masa corporal. Si no tienen en cuenta estas variaciones, puede llevar a una sobrealimentación, lo cual desperdiciará recursos, o a una subalimentación que frena el crecimiento y puede enfermar al pez. Por ello, es clave llevar un registro actualizado de los pesos promedio por lote y ajustar las raciones en función de estos datos. Con Excel y algunas fórmulas básicas es posible automatizar este proceso y generar una tabla personalizada para cada etapa del cultivo. La temperatura del agua es uno de los factores más importantes en la alimentación de la tilapia, porque regula su metabolismo. Cuando la temperatura es óptima, normalmente es entre los 26 grados y 30 grados centígrados. Los peces metabolizan más rápido el alimento, lo que favorece el crecimiento. Sin embargo, si la temperatura desciende por debajo de los 22 grados centígrados, su digestión se volverá lenta y con ella disminuirá su apetito. Esto quiere decir que en climas variables o en estanques al aire libre es vital que monitoremos la temperatura constantemente. Alimentar de más en temperaturas frías va a ser un error que nos va a llevar al desperdicio, ya que los peces no van a consumir todo el alimento. En cambio, si las temperaturas son muy elevadas, el oxígeno en el agua disminuye, lo cual también puede afectar la capacidad digestiva de los peces. La clave está en que logremos un equilibrio y adaptemos la alimentación a los cambios diarios estacionales y que llevemos al día nuestro monitoreo del agua y de la temperatura. El oxígeno disuelto en el agua es tan importante como el alimento mismo. Cuando los niveles de oxígeno son adecuados, los peces no solo respiran bien, sino también digieren de forma más eficiente y absorben mejor los nutrientes del alimento. Pero si el oxígeno baja más de lo necesario, por ejemplo, en las primeras horas del día o después de una tormenta, el estrés en los peces puede elevarse, afectando su salud y reduciendo su interés por el alimento, ya que el pez estará más preocupado en obtener oxígeno del medio. Por eso, uno de los grandes aprendizajes que te llevarás de este curso
es no ver la alimentación como una tarea aislada, sino como una parte de un sistema donde todo está conectado. Si aprendemos a observar y registrar el comportamiento de los peces y a medir los parámetros básicos del agua, podremos tomar decisiones más acertadas sobre cuándo y cuánto alimentar. Con estas observaciones y el uso del Excel, incluso podemos crear alertas para cuando los niveles de oxígeno bajen demasiado. Pues aquí es donde empezamos a traducir el conocimiento técnico en una herramienta concreta. Una tabla de alimentación en Excel no es simplemente un registro, es una herramienta de gestión que te permite controlar, predecir y ajustar la alimentación de tus tilapias. Para comenzar, debes organizar la tabla de forma lógica con columnas para la fecha, peso promedio, número de peces, temperatura del agua, ración recomendada y cantidad total del alimento. Lo importante es que sea clara y fácil de actualizar. Puedes agregar colores para que diferencie los lotes, filtros para revisar información por semana o mes y dejar espacio para notas. A medida que avances en el curso verás cómo esta tabla básica se puede transformar en una hoja inteligente con fórmulas que calculan automáticamente la cantidad del alimento ideal para cada día según el contexto real de tu estanque. En esta sección, en esta diapositiva te pediré por favor veas el video que compete a las tablas de Excel para que tengas una idea más aproximada de qué estamos hablando. Este curso está completamente ya relacionado con el curso anterior de cultivo de mojarra tilapia. Lo tenemos en línea y está completamente actualizado. En ese curso, pues aprendes a manejar todos los parámetros técnicos. Hay descargables en Excel, tablas, se enseñan a llevar las tablas y se enseñan formulaciones para el registro de los parámetros técnicos del agua y las medidas que debes tomar de tus peces, las biometrías. Bueno, en esta estructura básica de la tabla, pues se refiere a que debes registrar todo lo que lleves desde principio a fin de tu cultivo, que sería un ciclo completo de cultivo, desde etapas de alevines hasta la cosecha. En las primeras columnas deberás ingresar los datos generales como la fecha, el peso promedio del lote, la cantidad de los peces vivos, la etapa del ciclo, es decir, si es juvenil, si es alevín, si es adulto. Luego puedes incluir columnas que calculen la ración recomendada en base al peso y a una tabla de referencia. Por ejemplo, si tus tilapias pesan en promedio 50 gramos, Excel puede calcular automáticamente qué porcentaje de su peso deben consumir según tablas estándar. Esta estructura se puede complementar con columnas de temperatura, oxígeno y observaciones del comportamiento del pez para ayudarte a tomar decisiones integrales. La verdad es que no necesitas ser un experto en Excel para hacerlo, pero sí debes entender la lógica del programa y debes entender que es necesario llevar los registros en tu cultivo. Es lo más básico y creo que es la parte que se llevarán de este curso, la necesidad de llevar unos registros enteros. No le pueden pedir a la inteligencia artificial una predicción basada en pocos datos. Ustedes saben que la inteligencia artificial tiene errores y entre mejor la nutramos nosotros de datos, más acertada puede ser la predicción que nos dé. Y esta predicción, pues nosotros no la debemos tomar como definitiva, sino que debemos analizarla y ver que realmente esté dentro de lo coherente para manejar nuestro cultivo. Bueno, les comentaba que el éxito de todo este sistema va a depender de la cantidad de datos que ingresen. Si los datos están incompletos o son inexactos, incluso la mejor fórmula en Excel
la mejor inteligencia artificial, no sé, ustedes digan Copilot en Excel, pues no va a poderlos ayudar en tomar decisiones correctas. Por ello, vuelvo a insistir en la importancia de registrar todo de manera constante y detallada. Pesos reales, temperaturas diarias, observaciones del comportamiento y cantidades exactas de alimento entregado. En estas observaciones yo también les pediría que registren cómo se ve el agua, si echa mucha espuma, si los peces están boqueando en las mañanas o al anochecer o durante la noche, que si hay nado errático, que si se ve muy verde el agua, que si hay formas de nata arriba, nata verde arriba en el agua. Todo eso nos va a servir para llevar un registro al detalle. Estos registros nos van a permitir identificar patrones. Por ejemplo, podemos descubrir que cada vez que la temperatura baje, el consumo disminuye, o que en cierta etapa los peces crecen más si reduce la frecuencia de alimentación y si aumentamos más la cantidad del alimento. Es a través de estos datos que puedes pasar de una alimentación genérica a una alimentación personalizada más eficiente y más rentable. Ya tus datos serán tu mejor herramienta de gestión. Para entender realmente cómo funciona esta herramienta, será muy útil que veamos ejemplos reales de tablas de alimentación ya organizadas. En estas hojas veremos cómo se combinan columnas de datos como fecha, número de peces, peso promedio, temperatura y ración diaria. Todo está conectado mediante fórmulas que actualizan los valores automáticamente a medida que cambian las condiciones. Lo más interesante es que estas tablas no son rígidas, es decir, podemos adaptar al tamaño del cultivo, al número de estanques o incluso al estilo de trabajo de cada quien. Algunas tablas permiten registrar observaciones diarias, otras incorporan gráficos de crecimiento o consumo acumulado. Lo importante es que veamos claramente cómo evoluciona el lote de peces que registren para que puedan tomar decisiones con base a una información concreta, no en estimaciones. Antes de que comencemos a ingresar la información, es necesario que configuremos la hoja de cálculo, como la que tenemos aquí. Esto implica definir bien los encabezados. Aquí ya los tenemos definidos: día, fecha, temperatura, pH, oxígeno, amoníaco, peso promedio, biomasa, ración diaria. Si no quieren que se muevan algunas cosas, pues bueno, eso deben bloquearlas. Deben aplicar formatos que faciliten la lectura y para establecer validaciones para evitar errores de ingreso. Por ejemplo, puedes limitar los valores de temperatura entre un rango de 20 y 35 para evitar que un error de dedo distorsione los cálculos. También les recomiendo usar hojas separadas dentro del mismo archivo, una para los datos diarios, otra para las fórmulas y otras para el análisis en general. Esta organización permite que mantengamos todo en orden y nos va a ser más sencillo usar las funciones avanzadas, como gráficos automáticos o macros. Con una buena configuración desde el inicio, nos vamos a ahorrar mucho tiempo y vamos a reducir riesgos en todo el ciclo de cultivo. Ya que tengamos configurada la hoja, podemos empezar a ingresar los datos iniciales del cultivo. Esto incluye la cantidad de peces sembrados, su peso promedio, el tipo de alimento utilizado y, si es posible, los parámetros del agua como la temperatura y oxígeno. De ahí partiremos a construir una simulación del ciclo completo utilizando datos ficticios o históricos. Esta tabla pues nos servirá de ejemplo para practicar y ver cómo se comportan según
los parámetros. Podemos ver aquí ciertas variaciones de temperatura y podemos ver las raciones calculadas de acuerdo al peso o porcentaje de biomasa obtenida en las biometrías, ¿no? Entonces, en base a esto, son los datos que vamos a estar utilizando o que se utilizarán para hacer las predicciones de acuerdo a sus necesidades con la IA o solamente para configurar en la tabla de Excel las variaciones que podamos tener, ¿no? A través de alertas. Con la aplicación de fórmulas y ajustes automáticos con la inteligencia artificial es donde las cosas se pondrán más interesantes. Una vez que los datos estén en la hoja de cálculo, podemos aplicar fórmulas que nos ayuden a calcular automáticamente la cantidad de alimento, los totales semanales o incluso el consumo acumulado del ciclo. Pero más allá de las fórmulas básicas, también podemos introducir funciones más avanzadas que permitirán realizar ajustes automáticos. Más adelante verán ustedes el uso de Visual Basic para generar algunas alertas, coloraciones. De hecho, van a estar en descargables ya los módulos para la ejecución en automático en las tablas. Pues una de las grandes ventajas actuales es que ya no necesitamos ser programadores ni tener un software costoso para trabajar con la inteligencia artificial. Las herramientas como ChatGPT o Microsoft Copilot se pueden integrar con los datos de Excel para ayudar a generar predicciones, explicaciones, recomendaciones sobre la alimentación. Por ejemplo, podemos pedirle a ChatGPT que analice los datos y nos diga si estamos alimentando de más o si conviene ajustar la frecuencia. Deberás realizar los ajustes que te pida el ChatGPT para que puedas en su momento tener algunas respuestas acertadas. Puedes usar Copilot directamente en Excel para generar fórmulas complejas que te dirán o te darán algunas fórmulas como contar si está dentro de algún parámetro o si está saliendo del parámetro. Vas a establecer los mínimos o los máximos y te generará las alertas. Pero Copilot no necesariamente te va a dar las predicciones que requieres. Tendrías que apoyarte más en ChatGPT, copiando los resultados que tengas en la tabla y pidiéndole al mismo chat que te dé las predicciones basadas en tus datos. Uno de los beneficios más potentes del uso de Excel combinado con la inteligencia artificial es la posibilidad de analizar los datos históricos de los cultivos, a registrar constantemente la información sobre peso, consumo, temperatura, comportamiento. Podemos identificar patrones de acuerdo a las formulaciones o seguimiento que hagamos. Por ejemplo, en Copilot podemos pedirle que nos generen fórmulas para generar alertas o si hay algunas variaciones, nos va a dar algunos consejos de establecer formulaciones como contar si está entre tal rango a X rango, pues nos dará algún tipo de alerta. De esto, entre todo el mundo de datos que podamos manejar, pues nos va a servir de guía para identificar pequeñas variaciones que haya. La IA nos va a ayudar a procesar toda la información que tengamos y nos puede generar recomendaciones personalizadas en lugar de que sigamos una tabla estandarizada que no siempre se va a adaptar a nuestro contexto personal. Podríamos tener sugerencias que se ajusten a un lote en específico, con el clima específico que tengamos, con las prácticas que nosotros llevemos a cabo en nuestros cultivos. Esta personalización hará que la alimentación sea más eficiente, reducirá el desperdicio y pues esperemos los mejores resultados para el cultivo. Con el tiempo, todos estos datos serán bastante valiosos para la toma de decisiones inteligentes. Bueno, la inteligencia artificial no solo reaccionará ante los datos, también podría anticiparse.
Si se entrena el chat con suficiente información, se puede prever cuántos kilos de alimentos se van a necesitar dentro de 2 semanas. Igual con las formulaciones, este tipo de fórmulas son muy sencillas y no necesitamos de un chat inteligente que nos haga saber. Y es necesario que sepamos cómo es que se puede predecir la cantidad de alimento que estaremos usando durante todo nuestro ciclo a través de las fórmulas. Recuerden que la IA pues sí está evolucionando constantemente, pero también tiene errores. Nos da una gran ventaja para poder planificar las compras, evitar sobrecostos o anticiparnos a periodos donde conviene ajustar la estrategia de alimentación. La integración de la IA como un sistema de apoyo es que debemos nosotros seguir teniendo control con los registros diarios, manuales, con las formulaciones que realicemos. Y pues bueno, tendremos el asistente, que es eso, un asistente solamente que nos puede dar algunas predicciones que nos ayudará en la toma de decisiones. Bueno, como siendo un poco más concreto en este tema de ejemplos de fórmulas aplicadas en Excel, podríamos tener la pregunta, ¿cómo calcular en Excel la cantidad de alimentos según el peso de los peces? Pues la fórmula básica es el peso promedio por el número de peces por el porcentaje de alimentación. Esto lo vemos completo en el curso de engorda de mojarra tilapia de nosotros, Ecosustenta, por lo cual no lo detallaré tanto aquí, porque realmente lo que nos interesa es que tengas una tabla de registro completa y que sepas integrarlo con las alertas que se pueden generar a través de Excel o Google Sheets y poder solicitarle de acuerdo a todos los datos que hayas obtenido de tus cultivos, pues tratar de usar las herramientas de inteligencia artificial para poder reconocer o poder tener algunas predicciones. Digo, la fórmula que les acabo de comentar es simple y nos daría la cantidad de alimento a usar. Pero lo interesante es que el porcentaje de alimentación se ajusta automáticamente dependiendo del peso. Por ejemplo, se puede usar la función de buscar B o SLOOKUP para consultar una tabla de raciones y aplicar el valor correcto en cada etapa. Esta tabla de Excel está en descargable otra vez en el curso. Les comento que hay varios descargables que facilitarían toda la toma de datos. Además, puedes usar condiciones como tipo sí para establecer reglas como si la temperatura baja de 24 grados, se reduce el porcentaje de ración un 10%. Estas fórmulas pues son sencillas de aplicar y permitirán tener un sistema dinámico, adaptable que responde de inmediato a los cambios de condiciones de cultivo. Estas tablas, algunas las tendrás descargables en este curso. Cuando integramos estas fórmulas y reglas en la tabla de Excel, el sistema puede ajustar la alimentación de forma automática. Es decir, si registramos que los peces pasaron de 100 gramos a 120 gramos, Excel puede recalcular la nueva ración sin que tengas que hacer nada más. Si además agregas datos de temperatura, el cálculo se vuelve aún más preciso. Estos ajustes automáticos son claves para evitar tanto el sobrealimentar como el subalimentar en los peces. Y si queremos ir más allá, pues podemos agregar funciones que predigan el consumo de alimento en los próximos días. Por ejemplo, usando el crecimiento promedio de las últimas semanas, Excel puede estimar el peso que tendrán tus peces la próxima semana y calcular la ración correspondiente.
Así podríamos prepararnos con anticipación, ajustar el inventario de alimentos, tomar decisiones basadas en datos proyectados y no solo en una intuición que muchas veces solamente se va a dar la alimentación al sistema ad libitum, o que es a satisfacción del pez. Además de automatizar los cálculos, Excel te permite crear alertas que te avisen cuando algo sale de lo normal. Por ejemplo, si el consumo de alimento baja bruscamente o si la temperatura del agua cae por debajo de un umbral crítico, pues podemos recibir una notificación visual o incluso un mensaje que te indique que debes revisar lo que está pasando en el estanque. Estas alertas se pueden programar usando funciones condicionales combinadas con formato visual o incluso con macros, si quieres dar un paso más. El objetivo es que no tengas que estar revisando todo manualmente. El sistema puede trabajar para ti y avisarte solo cuando hay un cambio importante que requiera tu atención. Ok, tomaremos de ejemplo esa tabla y generaremos alertas. Les enseñaré cómo realizar alertas para las primeras 3, 4 columnas. Es muy sencillo, vamos a utilizar la función si. Entonces, vamos a agregar una columna a un costado de temperatura. Insertamos columna, vamos a donde está el indicador de columnas, en este caso la D, le damos clic derecho y viene el modo de insertar. Insertamos y a esta columna la nombraremos temperatura fuera de rango. Lo agregamos. Ok. Y agregamos la fórmula. Entonces, esta nos va a indicar valores que sean menores a 25 grados o mayores a 30 grados. Aquí nos indica que la temperatura está dentro de rango, pero si le muevo a 35 grados, me va a alertar fuera de rango. Entonces, esto es lo que básicamente va a ser la fórmula. Lo bajamos a 20 grados y va a seguir fuera de rango. Si lo metemos al rango que configuramos de entre 25 y 30 grados, entonces nos va a decir que está dentro del rango. Para ajustarlo a las demás filas o hileras, vamos a colocarnos en la esquina de la fórmula donde salga el signo de más y le damos doble clic. Y aquí nos va a desplegar los datos o las alertas si están dentro o fuera de rango. Para pH vamos a hacer lo mismo, vamos a insertar una columna y la vamos a nombrar también pH fuera de rango. ¿Sí? Es un título claro para que no nos confundamos luego con los tipos de pH. Bueno, ya lo tenemos y vamos a meter la fórmula que es igual. Esta tabla ustedes la van a tener para descargas en los elementos del módulo. ¿Sí? Ya la tenemos aquí. Si se dan cuenta, dentro de la fórmula viene si esta parte que estoy señalando es donde nos indica en qué columna están. ¿Va? Aquí todavía estamos dentro de la E y le vamos a dar Enter.
Bueno, algo pasó con la fórmula, creo que nos hace falta un paréntesis. Es importante cerrar las fórmulas. Ahí está. Entonces nos indica dentro de rango. Volvemos a hacer lo mismo. Nos situamos en la esquina derecha inferior de la celda y le damos doble clic y nos va a avisar. Si movemos a 2, pH 2, un pH ácido, nos va a decir fuera de rango. Si lo ponemos muy básico, nos va a decir fuera de rango. Pero si lo movemos dentro de los rangos indicados o la temperatura que nos dé indicada, nos puede marcar hasta 8.5 de pH. Y ya sería un poquito básico, ya tendrían que andarle pensando cómo bajarle el pH al agua. Hacemos lo mismo con oxígeno, entonces insertamos y nombramos de la misma manera oxígeno fuera de rango. Digo, ustedes le pueden poner el nombre que quieran, pero el nombre que ustedes van a poner tiene que modificarse también en la fórmula. Yo diría que si ya se le está proporcionando la tabla, pues ya no la modifiquen, o sea, háganlo a su conveniencia, analicen las tablas. Miren, aquí tengo un error en fórmula, me está marcando en F, que es fuera de rango de pH. Entonces solamente aquí le podemos cambiar a donde tenemos el oxígeno, que es la columna G. Solamente ponemos G donde diga F y tenemos ya nuestra fórmula adaptada. Y va a ser lo mismo. Si volvemos a mover, que queremos que sea de 5 a 8 miligramos la oxigenación, entonces vamos a ponerle 9, fuera de rango. Si lo ponemos 2, fuera de rango, pero si la metemos por ejemplo en 5, ya nos va a indicar dentro de rango. Nitritos, que también es importante para que nuestros animales estén en perfecto estado. Necesitamos tenerlo lo más cercano a cero. No sé si ustedes apoyen con algún tipo de filtro o alguna o cómo hagan sus controles de nitritos o nitratos. A lo mejor tengan algunos filtros desnitrificantes y puedan de alguna manera tratar de solucionarlo, ¿no? Siempre les recomendaría que se avienten todo lo que es el ciclo del nitrógeno. Aprendiéndolo, ya ustedes no tendrían mucho problema en saber en qué tiempos pueden monitorear, pueden mejorar la calidad del agua, el ciclo del nitrógeno. Bueno, pues aquí está dentro de la tabla, ya la tenemos formuladas y pues esta tabla se va a ir dentro del contenido del módulo 2. Vamos a continuar luego con las alertas de colores en formato condicional. Por ejemplo, si yo pongo aquí el formato condicional, nos va a indicar la celda. A ver, en qué nivel estás o si estás dentro de rango. Si ustedes ven, ya se nos hizo una tabla con muchos datos, letras y números. A veces es más práctico poderle poner un color a la celda. Es decir, nosotros iríamos a inicio y nos vamos a formato condicional. ¿Sí? Aquí en formato condicional vamos a establecer una nueva regla. Aquí está definido, aquí donde está el cursor, ahí se van a ir. Entonces, si nosotros tenemos el oxígeno marcado, perdón, la temperatura entre 25 a 30 grados, entonces mi regla para que aquí me la marque es que vamos a tomar el valor más bajo y vamos a marcar número y ponemos 25 grados o 25. ¿Qué color queremos que tenga? Bueno, pues vamos a ponerle un verde.
¿va? Porque es la parte que nos indica está muy bien el color, está muy bien la temperatura. Y el valor más alto también seleccionamos número porque vamos a ingresar un valor numérico y vamos a marcar 30, que serían los 30 grados. A este color le podemos poner un rojo, ¿sí? Entonces vamos a ponerle a aceptar y tendría que haber pasado algo y no pasó. ¿Sí? Veamos otra vez la regla. No me lo aceptó, no se ve 25. Ok, ya vi dónde está el error. El error es que estoy tratando de hacerlo en una celda formulada. Es en temperatura, en el C, columna C. Digo, hasta el mejor jinete se le va el caballo. Entonces aquí nos vamos a nueva regla y destinamos el valor o el tipo que va a ser numérico y metemos 25, que van a ser los 25 grados. Habíamos quedado que era en color verde y en el valor más alto, número, serían 30 grados y en color rojo. Entonces le damos a aceptar y aquí nos marca dentro del rango. Ven que ya se convirtió en verde. Vamos a hacer la prueba y vamos a bajarlo a 20 grados. ¿Sí? Vamos a subirlo a 35 y nos marca rojo. ¿Ven? Una mayor temperatura ya nos marca un problema y nos indica fuera de rango. Entonces dejémoslos en 25. Creo que ahí estaba. Entonces, para hacer lo mismo, nos situamos y vamos a copiar el formato y lo bajamos a toda la celda. Ven que ya aquí empieza a variar el color. Si ponemos 26 en la fila 2, ahí nos va variando 27. Entonces es a veces algo alarmante, pero acuérdense que en la columna D tenemos dentro de rango y nos indica 29 grados, pero ya tenemos una temperatura elevada. En algunos lugares, como en el sureste de Veracruz, son temperaturas bastante elevadas, que van entre los 32, 35, a veces con una sensación térmica de hasta 45 grados, y la mojarra puede seguir. Hay que calcular la profundidad del estanque. Con la aireación, con algunas sombras parciales, se mantiene una temperatura adecuada. Lo que nos ocurre dentro de todo el día es que los procesos de composición se hacen más rápido, se genera mayor amonio, entonces las disciplinas de recambios de agua deben estar puntuales. Las mediciones en raciones de alimento deben ser exactas para que no metamos materia orgánica de más al estanque. Digo de más porque acuérdense que el pez excreta orina, excreta excremento. Y esto es también donde se descompone dentro del agua junto con el alimento no digerido o alimento que no se comieron, pues provoca un alza en los nitratos, nitritos, amonio, y empieza a generar una irritación en las agallas de pez. Entonces en estos días muy calurosos, pues bueno, lo aconsejable es pues tratar de mantener una temperatura adecuada del agua, quizás teniendo algún soporte vegetal, sombra, aireación, porque en las noches es donde nosotros sufrimos un poco los acuicultores. ¿Por qué? Porque las microalgas que están en el agua, que durante el día nos ayudan generando oxígeno, además de la aireación, pues en la noche hacen todo el proceso contrario propio de la fotosíntesis. Entonces, debemos también jugar con los horarios de alimentación, hasta qué hora vamos a dejar de alimentar a nuestros peces en el día.
para poder almacenar todo ese oxígeno en el agua y poder empezar a alimentar temprano en la mañana. Bueno, pues aquí están las alertas. Estas alertas se van a hacer así con cada una de estas. Vuelvan a repetir el video, descárguense la hoja, vean cómo es que está formulado en formato condicional. Acuérdense, nueva regla. Y aquí es donde nosotros vamos a estar jugando. Hay varias opciones, las que ustedes crean que les convenga, háganlo. ¿Sí? Podemos ponerle incluso hasta 3 colores y podemos ponerle un amarillo en la parte de en medio. Si quieren lo hacemos para terminar el video. Entonces quedamos que nos vamos a número, ponemos 25, igual aquí el 30, lo dejamos en 30, 30, y vamos a marcar este en verde y este en rojo. Y vamos a dejarlo en percentil 50 y 50, ¿no? No, no funciona. Entonces volvemos a hacer lo mismo, formato condicional, hasta que nos salga. Cuestión de buscarle. Nunca lo había hecho de 3. Así que también estoy aprendiendo en este momento. ¿Sí? Pues ponemos verde. Aquí nos vamos otra vez. Fórmula número 30 y en rojo. Ok. Ah, pero habíamos dicho que de 3. Esta escala, nueva regla. Ahí está. Y bueno. Entonces le vamos a poner rojo. Ok, entonces copiamos el formato. Se nos olvidó. Y ahí tenemos ya las variaciones. ¿Ven? Entonces tenemos que de 25 al 28 se empiezan a tornar entre amarillo y anaranjado. Y lo más cercano a 30 pues ya se nos marca en rojo, ¿no? Un rojo de menos intenso a mayor intenso, como en la columna C y fila 21. Ya tenemos los 30 y estamos dentro del rango A1. Una de las aplicaciones con la que podemos trabajar en Excel, y es una de las más prácticas, pues son las macros. Las macros nos permiten la detección automática de cambios en variables críticas como la temperatura del agua. Puedes programar una macro para que revise la columna de temperatura y si detecta que un valor cae por debajo del umbral establecido, generará una alerta de inmediato. Esta acción puede ir acompañada de un mensaje emergente o del cambio de color de una celda. Por ejemplo, aquí tenemos una tabla y tenemos las temperaturas, ¿sí? Si le digo a la macros que corra, me va a decir una alerta de temperatura alta. Atención, la temperatura en la fila 3 es de 45 grados centígrados. Se excede en 13 grados centígrados de rango óptimo. ¿Sí? Estas son las alertas y me va a seguir así alertando. En la fila 4 también me indica. Una vez que corrieron va a indicar todos los errores o todas las alertas que vamos a tener en nuestra tabla. En este caso, como se trata de la alimentación, tenemos esta pequeña tabla que se refiere a pesos en gramos y si queremos correr la macro, pues nos vamos a programador, dice macros y el módulo es alerta ración tilapia.
también lo van a tener ustedes en el descargable. Entonces le damos a ejecutar y me va a decir alerta, la ración otorgada en la fila 2 no es adecuada. La recomendada es de 56 gramos y la otorgada es de 0.5 gramos. Acuérdense que se debe pesar todo. En la fila 4 igual es de 3 gramos y la que dimos es de 2.5 gramos. Es decir, estamos subalimentando. Bueno, entonces si decimos, bueno, otorgamos 2.5, vamos a ponerle 3 gramos y corremos otra vez la macro. ¿Sí? Nos dice fila 2 no es la adecuada, la fila 5, la recomendada es de 3.7 y otorgamos solamente 3. Entonces así es como va a estar actuando esta macro. ¿Cómo es que se compone la macro? Bueno, pues la macro es sencillo, bueno, relativamente sencillo. Se lo pueden pedir en Copilot y lo pueden pedir en ChatGPT que les elabore una macro. Hay unas tablas de alimentación de tilapia. De vuelvo a lo mismo, todo esto está en nuestro curso de engorra de mojarra tilapia ecosustenta, la cual se compone por el momento de 7 módulos eh, que van desde la selección del sitio, el manejo de peces vivos, las mediciones de parámetros físico-químicos del agua, las formulaciones para llevar nuestro registro de peces completo, el cálculo de raciones alimenticias, hasta la creación de un pequeño módulo de traspatios, y la intención de varios de ustedes no es hacer una gran inversión, sino, como varios me han dicho, queremos probar con poco. Pues bueno, tenemos un módulo diseñado especialmente para estas personas, con la finalidad de que lo que inviertan sea remunerado de alguna manera, si no económicamente, pero sí en obtención de alimentos. Recordemos que el tema de la acuicultura es que debe ser intensivo para generar ingresos, pues buenos ingresos. Bueno, tenemos esto se los dejo también para descargar, lo pueden copiar y pegar o pueden descargar el módulo, van a ir a archivos y descargan el módulo, van a abrir, empecemos de cero, miren. Si descargan el módulo, tienen que ir a programador, Visual Basic, archivo y importar un archivo. Este les va a abrir el lugar donde lo tengan. Yo no lo hago porque ya está instalado en la hoja y se los va a instalar, ¿va? Igual con el de temperatura. Son dos macros que tienen por ahí que van a estar usando normalmente y que les servirá de guía para que ustedes puedan 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 llevar a cabo estas tablas. ¿Sí? Entonces quedamos, estoy chafeando un poco. Bueno, tenemos ya los módulos, las hojas ya para que ustedes mismos las descarguen, la enriquezcan. Acuérdense que si es de temperatura y si descargan esta hoja, está programado para trabajar en esta columna, ¿sí? En caso de alimentación, también está adecuada para trabajar en estas columnas, ¿sí? Entonces, básicamente, ustedes tendrán que hacer otra celda. Les recomiendo no cambiar el nombre de la hoja, ¿eh? Otra celda o otra hoja donde estos números se actualicen de manera automática, donde ustedes lleven su registro de peso, las raciones que administran y la pueden vincular. Vincularla es muy fácil para que les den los números aquí. Y pues bueno, esto ya solamente quieren saber algo, corren la macro y van a ver si hay alguna variación en su registro de alimentación que deban corregir o que deban estar confiados en que no tienen ningún problema en su cultivo. A pesar de que puedan ser limitados los métodos tradicionales, pues tienen mucho valor, sobre todo cuando se aplican con disciplina.
Acuérdense que la acuicultura se trata de que cuidemos el entorno del pez, el agua. ¿Cómo vamos a cuidar el agua? Pues monitoreándola. Si tenemos un agua saludable, vamos a tener peces saludables. Y para ello, pues necesitamos ser disciplinados en nuestro negocio. Muchos productores han logrado buenos resultados simplemente con la observación, control visual de crecimiento y seguimiento básico, que por los que yo he asesorado a lo largo de 20 largos años en caminar en ejidos, caminar en colonias, en promover la seguridad alimentaria, pues no se tiene el hábito de llevar un control en registros. Entonces, mi intención siempre va a ser esta: lleven sus registros, porque cuando cualquier consultor, asesor, extensionista, especialista en acuicultura que llegue a solucionar problemas de su granja, si sabe, les va a pedir los registros. Tiene que ver qué variaciones ha habido en ese estanque. O sea, tampoco es que seamos adivinos y veamos que con la coloración del agua ya sabemos cuál es el problema. Quizás lo podamos intuir, pero necesitamos comprobarlo conforme a los muestreos que ustedes han hecho. Quizás se hagan algunas pruebas más y con eso se determinará. ¿Sí? Bueno, además, podemos tener con estos registros, si no hay disciplina, pues un rango de error grande. Digo, a final de cuentas somos seres humanos, ¿no? Además, los métodos tradicionales requieren un poco más de tiempo y atención constante. Si alguien no tiene apropiado el proyecto, si no es el dueño del proyecto, pues va a haber errores en anotaciones, porque el encargado no siempre va a anotar, aunque se le enseñe muy bien. Por eso se debe tener presencia en el negocio. Acuérdese que el negocio no avanza si no está el dueño, ¿eh? Por ahí hay un dicho, yo creo que muchos se acuerdan de eso. Bueno, pueden perder días valiosos si ustedes no ponen atención al crecimiento de sus tilapias. Por ello, bueno, no muchas, son como 3 empresas grandes que han implementado ya tecnologías de seguimiento en sus cultivos con sensores de oxígeno, sensores de los parámetros físico-químicos del agua, se los dan en tiempo real y llevan un registro muy real, con lo cual ya tienen alimentadores automáticos que, ya programados con la inteligencia artificial, les dan las raciones que necesitan al día. Si es que necesitan, si hay un problema con agua, pues mandan a hacer los recambios y todo lo conducente. Bueno, la alimentación con el apoyo de la inteligencia artificial, pues es un avance. En sí, la inteligencia artificial es un avance per se, o sea, no hay discusión al respecto. Lo que debemos hacer nosotros es tratar de usarla para nuestro beneficio, más que para el ocio. Si ya la inteligencia artificial está integrada en nuestras hojas de cálculo, en Word, en lo que es Microsoft con su Copilot, pues hay que aprovecharlo y hay que tratar de actualizar nuestras herramientas, nuestras bases de datos, tratar de sacarle el mejor partido pues a un sistema que está programado para nutrirse de estos datos. Si son numéricos, pues bueno, está Copilot en Excel que nos va a dar las mejores formulaciones o recomendaciones para mejorar la tabla. Aunque como todavía son sistemas en desarrollo, pues siempre hay que revisar si hay posibles errores. En OpenAI con el chat GTP, pues bueno, podemos nutrir con nuestros datos a estas tablas. Bueno, si no nutrimos bien, si no nosotros no llevamos el trabajo tradicional con disciplina, diario, pues vamos a tener una falta de precisión en cuestiones de los análisis del chat GTP.
Luego, yo les aconsejaría que destinen un solo chat para el manejo de la interpretación de sus datos acuícolas, sobre todo si es de un solo estanque o de dos estanques, o sea, destínelo para eso nada más, porque de alguna manera tiene memoria sobre el chat. Entonces, si ustedes van a trabajar en ello, pues soliciten la información y conforme vayan nutriéndola, la van a hacer un poco más especializada. Sería una manera un poco más coherente de usarla y siempre compararla con nuestro histórico, sobre todo de alimentación, que es sobre lo que a nosotros nos interesaría tener un cálculo automático, ¿no? Algunas empresas, como les mencionaba, pues tienen sensores y análisis de datos en tiempo real, lo que incluyen cámaras, sensores para monitorear el comportamiento de peces. Acuérdense que ya las cámaras de vigilancia, hasta en las empresas, pueden monitorear cuánto tiempo están sentados, cuántas veces el trabajador se ausenta del escritorio o varias condiciones pueden detectar siempre que se les programe. Funcionan en base de imágenes en cuestiones de cámara. Los sensores, pues bueno, van a tomar los datos del agua, los datos de temperatura y todo va a llegar a un cerebro, que este es el que va a contener la inteligencia programada para que les rinda los resultados que están esperando. Obviamente nosotros no contamos con tal capacidad de andar comprando sensores. O sea, imagínense, si el oxímetro es caro, los demás sensores pues también, ¿no? Por lo tanto, si van a hacerlo manuales, pues lleven lo más cercano a un registro continuo. Cada día, cada tercer día, la toma de muestras de agua con el mejor cuidado que puedan. Igual con la temperatura, los registros de temperaturas pueden ser diarios, igual la oxigenación, eso pues tienen que destinar algunas horas del día donde ustedes perciban que tienen ciertos problemas o no hay problemas. Ya es una cuestión de manejo que ustedes puedan llevarlo, ¿no? Si ya tienen el oxímetro, aprovechenlo y saquen el mejor partido de esto. Bueno, entonces vamos a comparar la método tradicional, bueno, y con la automatización. ¿Hay alguna precisión alimentaria? Sí, claro que sí. Con el método tradicional podemos tener una precisión bastante acertada, porque pues lo estamos viendo en tiempo real. Sacamos los animales, los pesamos, sacamos las biometrías. En base al peso calculamos las raciones que les va a tocar, cosa que no hace la IA. La IA lo que va a hacer es interpretar los datos que le vamos a dar nosotros. Podría servirnos para comparar si estamos en lo correcto o si realmente hay algún detalle que debamos corregir, una subalimentación o una alimentación alta. Bueno, el método tradicional pues depende del humano. Ya una automatización puede ser que no dependa tanto, pero al final el humano no va a dejar de trabajar en la acuicultura. Y pues bueno, tenemos, así podemos seguir hablando de ventajas, desventajas. Ustedes sean los mejores juzgadores al respecto, incluyan esta herramienta, traten de llevarla sobre todo a cabo en mejorar sus bases de datos. Para cerrar esta sesión, pues vamos a revisar algunos estudios de caso. Les he hablado de empresas que utilizan ya la inteligencia artificial. Como caso real, un productor que implementó una tabla con inteligencia artificial logró reducir el consumo de alimento en un 15%, manteniendo el mismo crecimiento de sus peces. En otro caso, el uso de alertas automáticas evitó una sobrealimentación masiva durante una semana de clima frío. Digo, podemos ver que la automatización, las macros y la inteligencia artificial tienen aplicaciones prácticas que pueden traducirse en ahorro
de dinero en una mejor salud para los peces y una mayor eficiencia en la operación. Vemos que dos empresas, Fishery con alimentadores inteligentes en Indonesia y un dispensador autónomo de pellets para tilapia roja en Colombia. La empresa indonesia desarrolló un alimentador automático impulsado por la IA. Este sistema tiene sensores y algoritmos que ayudan a monitorear la actividad de los peces y dispensar el alimento en función de su comportamiento y tasas de crecimiento. El dispensador autónomo para la tilapia roja en Colombia, pues este fue desarrollado por algunos investigadores que dosifica alimento de manera precisa y uniforme, reduciendo la intervención humana y optimizando la alimentación. Hace algún tiempo, para ser exacto, cerca de 10 años, me tocó ver y me agarró por sorpresa que en un tecnológico del sureste, alguien estaba desarrollando un alimentador manejado a distancia. Es decir, si tenían una represa en medio de algún lado, pues programaban el alimentador a través de un teléfono, siempre y cuando hubiese señal, ¿no? Y el sensor que recibiese el... Entonces ellos lo programaban y según funcionaba, pero pues como era estudiante, hasta ahí quedó el proyecto. Ahora con esto de la inteligencia artificial se han retomado bastante los alimentadores automáticos. Finalizando el módulo, si quieres seguir aprendiendo, continúa con nosotros. Todavía te falta un módulo. Podré ser muy reiterativo en el manejo de tablas en la base de datos y en la toma de muestras, porque es la base en el que nosotros nos apoyaremos para que nuestro cultivo vaya en tiempo y forma, que no sobrealimentemos y que no subalimentemos. Es muy importante considerar todas las variables que inciden en nuestro cultivo. Por ello es importante más la base de datos que el uso incide en la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no va a hacer nuestro trabajo manual y nosotros pues la podemos usar como para interpretar todos los resultados que obtengamos de ese trabajo manual. En Ecosustenta te ofrecemos curso de cultivo de mojarra tilapia completo, de gestión ambiental y de impacto ambiental. Por si estás interesado, puedes consultarnos a través del icono de WhatsApp que está en nuestra página web. Y si tienes dudas o quieres extendernos algún comentario vía WhatsApp, pues por ahí puedes hacerlo en el icono de nuestra página web. Solamente que haz referencia a que estás tomando el curso, tu nombre y para que te atendamos a la brevedad posible.